Muy bien, habiendo retornado 31 estudiantes, en la anterior estábamos con 33, nos vamos a reiniciar nuestra clase. Les estaba explicando esta ruta 2, tiene algunos detallitos, ¿no? Y los detallitos estoy queriendo explicarles, ¿de acuerdo? Entonces estábamos en esta fórmula justificando este cero de la tabla número 2, ya de esta tabla. Es cero porque ninguno de estos negativos es mayor al 5%, porque esa es la condición. Entonces, obviamente, lo dejamos en cero. Luego, pasamos a hacer la evaluación de retorno o de vuelta, como dice acá. Igual, ¿no? Aplicamos la misma fórmula. El valor de la distancia no va a cambiar, va a seguir siendo 5.120. Más 35, que es el coeficiente del inverso. Ahora sí, viene lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ya hemos justificado que de retorno, o sea, cuando vaya de B al punto A, estos que eran negativos se van a volver positivos y los que eran positivos se van a volver negativos. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, estamos en esta tabla, ya, pero bueno, el criterio es lo que sirve. Muy bien, entonces estos tres, repito, van a ser positivos y el resto negativos. Volvemos acá, entonces tenemos 35 por 2 eran 10 y 1 era 5, entonces sumados me dan 25. Ahora, el segundo sumando, perdón, quiero ver el segundo sumando. O sea, los que eran positivos se van a volver negativos. Y yo tengo que encontrar un valor que obviamente, o 2 o 3, eso, por favor, ya que sean mayores a 5. Pero fíjense en este caso, tengo un valor de 5, ya tengo un valor de 5. Pero si reemplazamos en la fórmula, ya, a ver dónde está la fórmula, un ratito, acá, estoy hablando de este sumando. Entonces, la calculada, o sea, la pendiente calculada sería 5. La recomendada también sería 5, ¿verdad? Entonces, 5 menos 5 es 0. Y 0 por cualquier valor sigue siendo 0. Entonces, por eso, este segundo sumando ya vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, está dentro de lo que es lo lógico, ¿verdad? Bueno, y finalmente pasamos a la tercera ruta. Aplicamos ya, entonces, el mismo criterio, la misma fórmula para el caso de la tercera alternativa. Solamente acá está haciendo la aclaración, ¿no? Que la ruta que estamos tomando es el mismo hasta el punto 4 y de ahí el punto 18 y así sucesivamente hasta el punto B. Bien, entonces sumamos, perdón, estamos ahora en esta tabla, sumamos estas distancias horizontales, eso nos sale 6.140. Si observamos nosotros, acá es 6.140 más 35, que es el coeficiente del inverso, y tenemos que sumar los desniveles positivos. 5 más 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está acá, 60. Y ahora dice más 0. A ver, vamos a ver eso. Tenemos que encontrar, entonces, en este caso, una pendiente negativa que sea mayor a 5. Porque igual ya hemos justificado que no es 0 también, ¿no? Entonces, ninguno de estos negativos es mayor a 5. Por esa razón, entonces vale 0. ¿De acuerdo? Ok, ahora hacemos el análisis de retorno o de vuelta. Entonces, la sumatoria de distancias es 6.140 como en el de ida. Luego tenemos el coeficiente al inverso. Ahora sí, ahora viene el criterio de análisis. Vamos a hacer la suma de las pendientes positivas.
Ya este es sí, es 3. Pero ya estamos de retorno, que quiere decir que lo que era negativo se va a volver positivo. Entonces sería 10 más 10 más 10, o sea, serían 30. Entonces, en nuestra sumatoria ingresa 30. Ahora bien, ahora viene si hay alguna pendiente negativa que sea mayor al 5% en este caso. Entonces, aquí encontramos este valor de 5.55. Si esa pendiente es mayor a la recomendada, que es 5. ¿De acuerdo? Entonces, este tiene que ingresar. Entonces, si nos fijamos en la fórmula, dice, ¿no ve? Perdón, aquí abajo está, perdón. La fórmula dice que es igual a la longitud L sub I por la pendiente calculada, que en este caso va a ser 5.5, menos la pendiente recomendada, que va a ser 5. Pero fíjense acá, ¿qué estoy calculando en realidad en la longitud virtual, perdón? Es una distancia. Entonces, estas pendientes tienen que ingresar en metro sobre metro. ¿Qué quiero decir? 5.5 entre 100 va a ser 0.055 y 5% entre 100 va a ser 0.05. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Ahora, este 180, ¿de dónde aparece? Ese 180 aparece, ¿no? O sea, voy a ubicar la pendiente que es mayor al 5%, y fíjense en la misma fila, voy a la distancia horizontal y ahí encuentro esos 180. ¿De acuerdo? Entonces de ahí viene el 180. Entonces hacemos eso, ¿no? Aquí está, las pendientes dividido entre 100, y haciendo la operación me sale 7.221.5. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, hay otro detallito más. No siempre puede haber una sola pendiente que sea mayor a la recomendada. Pueden haber 2, 3, 4, no sé, dependiendo de la longitud. Pues lo único que tengo que hacer acá es seguir sumando todas las pendientes que sean mayores a la recomendada en el mismo criterio que hemos anotado este suma. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ok. Listo, entonces ya hemos completado los análisis en las 3 rutas, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos que elegir cuál de nuestras alternativas es mejor. Un criterio bastante difundido es que si la longitud virtual es la más corta, entonces esa es la alternativa más recomendada. Entonces, si revisamos, a ver, para la ruta 1, la de ida es 8.130. Para la ruta 2, la de ida es 7.045. O sea, ya la ruta 2 es mejor que la 1. Y para la ruta 3, la longitud virtual es 8.240. Entonces, obviamente, este valor inclusive es mayor a la primera ruta, ¿sí? Entonces, no es buena ruta la 2, ¿de acuerdo? Entonces, el menor de entre los 3 sería la ruta 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente la ruta más recomendable de ida, porque igualito tenemos que hacer de retorno, ¿ya? Es la ruta 2. ¿Por qué? Porque tiene el menor valor dentro de lo que hemos calculado. Ahora, de vuelta, ya en la ruta 1, la longitud virtual me sale 7.080, en la ruta 2, 5.995, y en la ruta 3, 7.221.5. De los 3 que acabamos de leer, ¿cuál es el menor? Entonces, fíjense, otra vez cae la ruta 2, ¿sí? Con 5.995 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que directamente, como en los dos casos, tanto de ida como de vuelta,
me sale el menor valor, entonces la recomendable para el trazo de la carretera es la ruta 2. Volvemos al croquis, claro, este croquis no está a escala, ¿no? Solamente es demostrativo. Entonces, esta ruta es la mejor para que podamos trazar el camino o la carretera. Entonces, ya cuando entre al diseño geométrico, ya veré cómo lo voy a hacer, etcétera, para hacer el trazo de esta ruta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, hasta esa parte, si hay alguna pregunta. ¿Está clarito? Perdón por el término. Bien, Todo está claro, ingeniero. gracias. Entonces, ahora, ¿qué casos especiales podemos tener? Por ejemplo, es un decir, simplemente ya, digamos que la ruta 1 de ida es la mejor, pero perdón, la ruta 2 de ida es lo mejor, pero de retorno, digamos que la ruta 1 es mejor. ¿Ya? O sea, los valores menores se cruzan entre dos rutas. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál voy a elegir? Pues ahora, ¿cuál es la ruta recomendable? Puede suceder eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, yo con mi plano, por eso tengo que interpretar bien las curvas de nivel, voy a ver, por ejemplo, qué obras de arte puedo requerir. Aquí, por ejemplo, una alcantarilla, ¿sí? Por las características del terreno, una alcantarilla. Aquí otra alcantarilla, ¿sí? Y no requiero más, pues, es un decir, ¿ya? Entonces, esa es la ruta 2. Acá en la ruta 1, una alcantarilla, dos alcantarillas. Y en esta partecita, fíjense, aquí un poco el terreno es sinuoso. ¿Por qué? Por la proximidad de las curvas de nivel. Entonces, de repente aquí voy a requerir una estabilización, o sea, puede ser un muro de contención, un gavionado, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esta ruta 1 no es la mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que hacer algunas obras adicionales. Pero si usted se fija en este otro, es un poco más tendido, etcétera, y no habría problema de ese tipo. Entonces, yo os recomiendo, eso ya es criterio, porque siempre hay el siguiente criterio cuando nosotros hacemos diseño geométrico. ¿Cuál de las rutas me va a traer menos costo? No solamente de construcción, sino también de mantenimiento, jóvenes. Ese es el otro detalle que hay que cuidar. Porque si voy a tener que mantener cada año, pues mi carretera es cara o mi camino es caro. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar. Y en ese criterio nos movemos. En realidad, yo he estado leyendo casi todas las normas latinoamericanas. Ese es el criterio básico, que tenemos que hacer que los mantenimientos tengan costos bajos. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón les insinúo a ustedes que también vayan tomando ese criterio. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si se cruzan dos perdón, lo- la evaluación de rutas, ¿ya? Entonces hay que ver dónde tengo mejores condiciones para construir. Obviamente puedo tomar alcantarillas, puentes, estabilizaciones, terraplenados, etcétera. Entonces, eso ya tengo que definirlo de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. No sé si hay algo más que quisieran preguntar o por lo menos comentar. Bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente capítulo. Ya. Eh, a ver, permítanme.
Muy bien. Ahí tenemos el siguiente capítulo, que sería el capítulo 6, donde vamos a estudiar las distancias de visibilidad. Ya, en realidad el título es distancia de visibilidad, pero vamos a especificar que vamos a ver distancia de visibilidad de parada, de adelantamiento, de intersección y de encuentro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. 4 tipos de distancias de visibilidad. Muy bien, en ese sentido, primero vamos a definir qué es distancia de visibilidad. ¿Ya? Entonces, distancia de visibilidad es una longitud permanente hacia adelante que tiene que tener el conductor. Claro que esa distancia de visibilidad tiene que estar acorde a la velocidad que tenga el vehículo. Ya, porque a menor velocidad, en realidad, puedo requerir menor distancia de visibilidad. ¿Por qué? Porque puedo detener el vehículo si veo un obstáculo o un objeto en la carretera, puedo detener sin mayor sobresalto el vehículo. Si tengo una velocidad, digamos, alta, entonces igual, la ubicación de este objeto tiene que ser de tal manera que me permita hacer la maniobra pertinente y que llegue antes de poder colisionar este objeto, o me detenga más bien antes de colisionar este objeto. Entonces, a eso se llama distancia de visibilidad, por ejemplo, de parada. Los criterios relativamente son los mismos para la distancia de visibilidad de adelantamiento en intersecciones y en encuentros. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a analizar cada una de estas distancias de visibilidad. ¿Ya? Empezamos con la distancia de visibilidad de parada, que lo podemos simplificar con DVP, ¿no? Dice, ¿no? Para este caso, tiene que haber longitud de carretera o camino visible que permita detenerse al vehículo sin colisionar, cuando el mismo esté circulando a la velocidad de proyecto. Ojo, ¿no? O sea, el análisis tenemos que hacer siempre para la velocidad de proyecto que vamos a adoptar para cada camino, carretera, etcétera, etcétera. Y dice luego, para el análisis de cálculo, se toma en cuenta 2 distancias recorridas en diferentes condiciones como se muestra en el croquis. Aquí está el vehículo moviéndose con una velocidad, repito. El caso más crítico es que el vehículo está a la velocidad de proyecto, o sea, la máxima velocidad. ¿De acuerdo? Entonces el conductor observa el objeto y ahí empieza a hacer 2 maniobras. ¿De acuerdo? Entonces, esas 2 maniobras se cuantifican como 2 distancias, que sumados me van a dar la distancia de visibilidad de parada, ¿no? Como indica acá. La distancia de visibilidad de parada va a ser a la distancia parcial de sub 1, enseguida explicamos en qué consiste, más la distancia de sub 2, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es de sub 1? Entonces, la distancia de sub 1 es la distancia recorrida durante la percepción y reacción del conductor. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el conductor? En primera instancia, va a dejar de acelerar, ¿no ves? Si es que ese es el caso. Y en segunda instancia, va a aplicar el freno, ¿sí? Porque tiene que hacer una parada relativamente urgente, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, esta distancia de sub 1, perdón, está establecido a partir de la percepción y reacción que va a tener el conductor. Y la distancia de sub 2 es la distancia recorrida durante el frenado del vehículo, pero antes de colisionar a este objeto. ¿De acuerdo? Entonces vayamos en esa dirección a los análisis respectivos. Dice, ¿no? Cálculo de la distancia recorrida por percepción-reacción. O sea, la distancia de sub 1.
Se asume que las condiciones de movimiento son, tiene velocidad uniforme, claro, está a la máxima velocidad, pero no está cambiando de velocidad, ¿no? O sea, no hay movimiento retardado, no hay movimiento acelerado, nada de eso. Es uniforme, ¿ya? Ese es el criterio de análisis. Y se desplaza a la velocidad de proyecto, insistimos, ¿no? ¿De dónde? Entonces, ustedes conocen la fórmula, ¿no ve? Cuando tenemos velocidad uniforme, dice que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Es el espacio recorrido. Entonces, despejamos el espacio recorrido y eso va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Muy bien, estamos en esta fórmula. Entonces, en esta fórmula, el espacio recorrido lo estamos denotando por una variable d sub 1, ¿sí? La velocidad, bueno, para este caso, inicial de análisis está en metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Y enseguida vamos a explicar el resto. Y el tiempo tiene que estar en segundos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora bien, para que yo pueda definir esta distancia d sub 1, aquí hay un tiempo de percepción y reacción, que obviamente se ha definido en forma experimental. Y experimentalmente se ha definido, que ese tiempo de percepción y reacción puede variar entre medio segundo hasta 3 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, eso, bueno, depende de la persona, ¿no? O sea, no es que todos reaccionamos en la misma, digamos, condición, ¿no es cierto? Entonces, repito, este tiempo T, que es el tiempo de percepción y reacción, experimentalmente se ha definido ya que varía entre 0,5 y 3 segundos. Pero obviamente tenemos que usar un valor, ¿ya? La norma boliviana o el manual de la ABC define en 2 segundos este tiempo de percepción y reacción. Ahora, por ejemplo, la norma colombiana define en 2.5 y así sucesivamente. Cada país define su tiempo de percepción y reacción. Por eso que nunca coincidimos. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablemos de la velocidad. Esta velocidad, siempre en estudios de diseño geométrico o de carreteras al final, se va a expresar en kilómetros hora. Ya les había indicado que esta velocidad está en metros sobre segundo, en esta fórmula. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que expresar en kilómetros hora. Entonces, haciendo esa transformación a kilómetros hora, aquí podemos tener la fórmula, digamos, que vamos a usar para que nosotros podamos usar la fórmula respectiva. Para transformar de metros a segundos, a kilómetros hora, perdón, debemos obviamente expresar la velocidad en kilómetros hora y dividir entre este coeficiente de 3.6. ¿De acuerdo? Pues nada más. Esto me va a transformar estos metros sobre segundo a kilómetros hora. Y el tiempo de percepción y reacción no va a cambiar, va a seguir siendo segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la primera fórmula donde vamos a definir el espacio recurrido durante la percepción y reacción. Ahora vamos a pasar a ver el segundo caso. O sea, cuando el conductor aplique los frenos para hacer la detención respectiva. Nos dice, ¿no? Cálculo de la distancia recorrida durante el frenado, T sub 2. Cuando se aplica el freno, genera los siguientes esfuerzos, como se muestra en el siguiente croquis adjunto. Entonces, obviamente, el vehículo sigue en movimiento, por eso que tiene una energía cinética, debido al movimiento que obviamente tiene el vehículo. Pero al aplicar los frenos, ¿qué estoy generando? Lo que estoy generando son fuerzas resistentes. ¿De acuerdo?
Además, pueden observar ustedes que los sentidos de estas dos fuerzas son contrarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se va a detener este vehículo? Cuando estas dos fuerzas se igualen. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vayamos a avanzar. Dice, ¿no? Donde E sub C es la energía cinética en el sentido del movimiento y F sub R es la fuerza resistente provocada por el frenado. Dice, además, la acción de estas fuerzas será hasta detenerse, o sea que la fuerza resistente es igual a la energía cinética. ¿De acuerdo? Ahora bien, cada una de estas fuerzas o esfuerzos tienen pues sus variables. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por la fuerza resistente. Sabemos que la fuerza resistente es igual al peso del vehículo por el coeficiente de rozamiento longitudinal multiplicado por la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es igual, repito, la fuerza resistente. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Entonces, acá sabemos que la masa, como es dinámica, entonces podemos expresar a través de esta fórmula que va a ser igual al peso sobre la gravedad. Entonces, vamos a empezar reemplazando ya el valor de la masa en esta fórmula. Entonces, haciendo eso, nos quedaría que la energía cinética es igual al peso por la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya, hasta ahí llegamos. Ahora, como hemos condicionado que la energía cinética va a ser igual a la fuerza de, o a la resistencia, a la rodadura, no a la resistencia de la rodadura, a la resistencia de frenado, entonces podemos igualar sus equivalentes. Sabemos que la fuerza resistente es AP por el coeficiente de rozamiento longitudinal por la distancia recorrida y la energía cinética es el peso por la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. De esta relación, entonces, bueno, podemos hacer algunas operaciones, ¿no es cierto? O simplificaciones. Por ejemplo, P con P se van a simplificar. ¿Qué me va a quedar? La velocidad elevada al cuadrado sobre, ahora fíjense, 2 veces la gravedad por el coeficiente de rozamiento longitudinal. ¿De acuerdo? Pero no olvidemos que aquí tenemos esta velocidad en metros sobre segundo. Entonces eso tengo que transformar a kilómetros por hora, ¿sí? Además tengo un valor de la aceleración de la gravedad que vale 9.81, ¿no es cierto? Entonces, como es conocido, entonces yo puedo reemplazar. Entonces, transformando la velocidad a kilómetros hora y reemplazando el valor de la aceleración de la gravedad en 9.81, lo que voy a tener es lo siguiente. Aquí reemplazo lo que hemos usado en el anterior criterio, velocidad sobre 3.6. Entonces, 3.6 elevado al cuadrado por 9.8 y por 2 me sale 254. Eso pueden probar ustedes, ¿ya? Por el coeficiente de rozamiento longitudinal. Listo. Entonces aquí ya tenemos la segunda distancia que va a recorrer el vehículo durante la maniobra de parada. ¿Ya? Entonces, obviamente, habíamos visto en el croquis que la distancia de visibilidad de parada va a ser igual a D sub 1 más D sub 2. Entonces, emplazamos esos equivalentes a la fórmula efectiva, perdón. O sea, eso va a ser igual a la velocidad de proyecto por el tiempo sobre 3.6 más la velocidad de proyecto elevado al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de rozamiento longitudinal. Bueno, esta fórmula se adecua cuando la carretera es plana, digamos, ¿sí? O tiene una pendiente mínima. Por eso dice para carreteras sin pendiente, pero usted sabe,
Una carretera normalmente siempre tiene pendiente. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer la consideración de la pendiente? Decimos, ¿no? Si aplicamos en carreteras con pendiente, se debe usar la siguiente relación. Fíjense a esta fórmula que hemos deducido. Lo único que estamos haciendo es sumarle o restarle la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces le voy a sumar cuando obviamente estén pendientes positivas. Y le voy a restar cuando estén pendientes negativas. Dice, ¿no? Ecuación que se aplica para la determinación de la distancia de visibilidad de parada. ¿De acuerdo? Entonces, usamos esta ecuación. Ahora bien, el otro dato que nos falta definir, porque la velocidad del proyecto nos vamos a dar, el tiempo de percepción y reacción ya les he dicho, por norma es 2 segundos, ¿sí? Aquí lo que falta, bueno, primero hablaré de la pendiente. Igual, la pendiente se puede determinar en el terreno, pero aquí falta una variable más, ¿no? Que es el coeficiente de rozamiento longitudinal. Entonces, este valor ya normalmente se lo determina en forma experimental. ¿De acuerdo? Porque, bueno, intervienen pues N factores y finalmente los expertos recomiendan un valor. Ya por eso tiene que ser experimental. Entonces, la ABC en su manual dice, ¿no? Nos da valores precisamente para el coeficiente de rozamiento longitudinal. Pero fíjense, las condiciones tienen que ser las más desfavorables. Por ejemplo, toma en cuenta el pavimento mojado. ¿Qué pasa en el pavimento mojado? Lo que pasa es que se crea una capa de hiperplaneo. ¿Qué es el hiperplaneo? Ya les he hablado varias veces. Repito entonces, es una capa delgadísima de agua que está entre el material de la carretera y el neumático. Entonces, eso hace variar, pues, de que no haya rozamiento. Ya no haya rozamiento. Y por eso que muchos conductores, no sé si se han dado cuenta, toman la precaución de que cuando está lloviendo, por ejemplo, reducen su velocidad, precisamente por el fenómeno del hiperplaneo. ¿Por qué? Porque obviamente se pueden salir de la carretera sin mayor dificultad si están a altas velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle que hay que considerar. Ahora, vayamos entonces en los valores que hemos quedado según el manual del ABC. ¿De acuerdo? Entonces, para cada velocidad, porque acá tenemos la velocidad en kilómetros hora, tenemos un valor diferente. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes comparan estos valores con la norma peruana, por decir algo, la norma peruana tiene otros valores más o menos semejantes, ya, pero son otros valores. Eso es lo que quiero que consideren. De acuerdo, igual en la norma paraguaya, en la colombiana, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la recomendación, perdón, vamos a usar ya siempre como coeficiente de rozamiento longitudinal estos valores de esta tabla. ¿De acuerdo? De esta tabla, no de cualquier otra tabla y de otra norma. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, eso tómenlo muy en cuenta. Muy bien, entonces, eso es lo que significa la distancia de visibilidad de parada. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, consulta, etcétera. Adelante, tienen la palabra. Muy bien. Faltan 2 minutos para que termine nuestra sesión. Vamos a quedar acá. El día martes, que es nuestra siguiente clase, por favor, la vamos a empezar a hacer presencial, ¿de acuerdo? Entonces,
Nos veríamos en el aula número 2 a las 18:30. Si no hay mayor comentario, quedamos ahí. Muchas gracias. Les agradezco y nos vemos el día martes. Gracias, jóvenes. Hasta el día martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Les vaya bien.